Poderoso Dios, sé tú en esta hora con nosotros, Señor, y sea tu Espíritu Santo tocando mentes, tocando corazones, revelando, Padre Santo, para que tus hijos vivamos en sabiduría, Señor, y para que no se cumpla aquello que tu palabra dice, que por falta de conocimiento se pierde tu pueblo, sino todo lo contrario, Señor. Sé tú bendiciéndonos, Padre amado, con tu sabiduría, con tu discernimiento, Padre bendito. Sé tú derramando don de ciencia, Señor, sobre tus hijos, Padre Santo, para que recibamos las revelaciones adecuadas a los tiempos que estamos viviendo, Padre bendito. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, mi amado Señor Jesucristo. Santo, 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 poderoso Rey. Hermanos, hoy día procedo a grabar la segunda parte de la revelación de nuestro Señor sobre la guerra de territorios. Hermanos, en los días de hoy que estamos viviendo guerra en distintas áreas de lo que es nuestra vida en esta tierra, voy a hablar de lo que es la guerra por el templo. Como la palabra de nuestro Señor dice, que nosotros somos el templo de su espíritu. El enemigo trata de todas las formas de destruir este templo, porque sabemos que vino a robar, a matar, a mentir. Entonces este enemigo intenta de todas las formas, influyendo distintas áreas de la vida humana, influenciándolas para destruir este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en la actualidad nos vemos atacados, por ejemplo, a través de la alimentación y los productos transgénicos que están destinados a enriquecer a aquellos que los están promoviendo alrededor del mundo, pero indirectamente a destruir el cuerpo físico, que es el templo del Espíritu Santo, produciendo enfermedades a través de costumbres destructivas, como la alimentación, como dietas exageradas por el culto al cuerpo, costumbres que están saliendo ahora en la juventud, que se están cortando los brazos, que se están cortando las piernas, haciendo entrar espíritu de suicidio y espíritu de muerte a los jóvenes, a través de nuevas enfermedades que vienen por el excesivo uso de químicos, no solo a través de la alimentación, sino también a través de la cosmética, a través del agua, como el agua con flúor, etcétera. Eh, frecuencias dañinas, hermanos, como estas frecuencias que usaba Hitler a través de frecuencias bajas para manipular los estados de ánimos de la gente en los campos de concentración. Hoy día estamos siendo invadidos por ese tipo de frecuencias dañinas que llevan a la depresión, a la juventud. Y estas frecuencias vienen a través de los videos, de los dibujos animados, de las películas, de la música. Y nadie está prestando atención, hermanos. ¿Por qué tenemos tanta depresión? ¿Por qué los adultos sufren de fibromialgia, enfermedad que se desconoce sus causas, que dicen que es psicosomática? Hermanos, estamos invadidos de este tipo de frecuencias que producen estos efectos en el cuerpo humano, en la mente humana, y no estamos sabiendo defendernos. Porque la única defensa es Jesucristo. La única defensa es la santidad. La única defensa es estar en comunión permanente con el Padre a través de la oración. Hermanos amados, y así como existe esta guerra por el templo, en que el templo es eh, poseído o dominado, ya sea por el enemigo o por el Espíritu Santo de Dios, también tenemos guerra, la guerra por la mente. Y la guerra por la mente, hermanos, es más poderosa que nunca antes. Nos encontramos en nuestros tiempos
con que han surgido distintas metodologías de manipulación mental. Hay muchas investigaciones, hermanos, al respecto, muchísimas investigaciones. Ustedes pueden buscar libros de psicología, pueden buscar libros de o videos que hay actualmente sobre múltiples investigaciones, datos que están disponibles, por ejemplo, en Internet, eh, y existe la manipulación mental, investigaciones para hacer manipulación mental desde 100 años atrás, por lo menos. Y estas investigaciones han dado a luz a formas de manipulación mental, no solo individual, sino que también de masas. Entonces nos encontramos, hermanos, por ejemplo, con manipulación a través de la radiofrecuencia, aplicación de la nanotecnología para manipulación del pensamiento o de la conducta, manipulación a través de microondas, a través del uso de la tecnología satelital. Existe también tecnología o procesos para implantar recuerdos. Entonces las personas pueden en algún minuto tener recuerdos implantados, que aún sabiendo que son implantados, los van a tener ahí y los van a vivir y sentir como reales. Hay proyectos, hermanos, para engañar la vista, para engañar el oído, proyectos que, por ejemplo, usando la tecnología de los oleogramas, nos pueden hacer creer que algo es real cuando no es real. ¿Cómo llegué yo a este tema, hermanos? Porque el Señor me envió un sueño. Él me dio un sueño en que yo escuchaba ruidos ambientales como los que se están escuchando ahora y que les dicen el hum o las trompetas del apocalipsis. Cuando eso todavía no existía, el Señor me lo mostró en sueños. Y en el sueño me dijo tecnología para la manipulación de la mente humana. A raíz de ese sueño, hermanos, yo comencé a investigar y es muchísima la información que hay y es muchísima la actividad científica que se ha desarrollado para manipular la mente humana y para el control de masas, hermanos. Esta tecnología se está desarrollando cada día más, pero no es para temer, hermanos. No es para que nosotros tengamos miedo de ser manipulados por el enemigo, porque para los hijos de Dios eso no va a suceder. Usted está cubierto por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo y está cubierto por el vallado de fuego del Dios Altísimo, que lo protege de toda influencia demoníaca. Si usted se mantiene en santidad y en comunión con el Altísimo a través de la oración, nada de esto podrá tocarlo, hermanos. Nada. Tenemos también la guerra por la familia. Este tema es terrible, hermanos, porque no solo nosotros sufrimos la infestación de espíritus generacionales, que eso la Biblia lo dice, hasta 10 generaciones. También tenemos las malas costumbres generadas dentro de la familia, como gritería, chismes, maltrato verbal o físico, etcétera, que abre puertas a la influencia demoníaca. Y entonces las familias comienzan a ser oprimidas por el enemigo que envía múltiples espíritus a oprimir a las familias, a oprimir a las personas. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que solo a través de las malas costumbres de vida de la familia entran estos espíritus a oprimir a cada miembro de la familia, infestando incluso sus casas y comienzan a tener manifestaciones demoníacas. El enemigo infesta con ruina, con pobreza, con miedo, hermanos, porque constantemente la gente está viendo noticias que vienen crisis económicas, que viene
hambruna, etcétera. Y eso es verdad, hermanos, viene, es parte de los juicios de Dios, pero usted como cristiano no puede permitir que a su mente entre espíritu de ruina, espíritu de pobreza o espíritu de temor, porque usted es hijo del Altísimo, porque usted ya fue comprado por el pacto perfecto en la cruz del Calvario y está bajo la cobertura de Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Entonces, hermano, está bajo el reino del Altísimo. No puede usted temer ruina, pobreza o miedo, porque no es parte del reino de Dios. Usted es un vencedor, porque es hijo del Altísimo. Pero el enemigo que hace nos mantiene en ignorancia. Y esa ignorancia de no saber el poder que tenemos como hijos del Altísimo, viviendo en el reino de Dios, bajo su ley, bajo su misericordia, bajo su gracia que nos hace libres. En esa ignorancia, hermanos, el enemigo abusa de nosotros y nos hace vivir en ruina, en pobreza, en temor, oprimidos. Hermanos amados, así el enemigo infesta nuestras familias y nos hace vivir en infelicidad, pero es, hermanos, por nuestra ignorancia o porque nosotros no queremos aceptar que el reino de Jesucristo es poder, porque nuestro Señor ya venció en la cruz del Calvario, porque nuestro Señor ya nos hizo libres a través de su sacrificio perfecto. Si usted lo acepta, hermano amado, entonces todos esos espíritus malignos que han oprimido a su familia deben salir. Usted debe expulsarlos, debe nombrarlos y expulsarlos de su vida, de su familia, de su casa. Y el Señor lo hará libre, porque Él ya pagó el precio. Hermanos amados, luego el Señor me reveló sobre la guerra de territorios geográficos. Sabemos que en la guerra espiritual se habla de principados territoriales, por ejemplo. Pero esto es simple, hermanos. Es tan simple como que en la actualidad los países están cediendo el territorio a huestes de maldad a través de las leyes que estamos permitiendo que sean promulgadas. Entonces, por ejemplo, la ley de igualdad de género, de matrimonio igualitario, de aborto, de libertad al culto satánico, etcétera, son leyes que a nivel humano puede parecer lógico, como que todas las personas tengan libertad de expresar sus pensamientos libremente y vivir de acuerdo a sus creencias libremente. Pero a nivel espiritual, hermanos, se le está firmando un permiso de gobierno a esas potestades de maldad para que rijan, para que gobiernen, para que tomen dominio en aquellos países que están firmando estas leyes. Entonces, a través del aborto se está autorizando a la muerte a actuar en ese país. A través del matrimonio igualitario se está dando permiso a los principados de aberración sexual para que actúen en ese país. Hermanos amados, tenemos que tener nuestra vista más allá de lo evidente para que nuestro Señor nos revele. Ahora, hermanos, yo no estoy llamando a que actuemos en contra eh, de los senadores o de los gobiernos que están promulgando estas leyes, porque solo podemos clamar la misericordia de nuestro Dios, porque todo esto está establecido que va a suceder. Es parte de la gran maldad
de la época que estamos viviendo, que es el principio de dolores, hermanos. Se está preparando el camino a la aparición del anticristo, se está preparando el camino para la gran tribulación y estas cosas son parte de aquello que tiene que suceder. Sin embargo, nosotros los cristianos no podemos vivir en ignorancia, no podemos vivir en desconocimiento, porque tenemos que protegernos nosotros y proteger a nuestras familias y a nuestros cercanos y a aquellos nuevos creyentes que acepten a Jesucristo como su Salvador y que nos van a preguntar, ¿qué hago ahora? ¿Cómo vivo? Debemos tener claridad sobre lo que es malo y lo que es bueno, para no llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tenemos que tener claridad para que cuando oremos sepamos qué clamar. Hermanos amados, debemos nosotros tener conocimiento para poder vivir en libertad, porque la ignorancia nos ata, mas el conocimiento nos libera. Por último, hermanos, el Señor me mostró cómo se mueven los espíritus territoriales o los espíritus familiares, generacionales o incluso los espíritus de la persona de un lugar a otro, mostrándome el cuidado que debemos tener los cristianos en los procesos de inmigración y emigración. No estoy hablando contra los inmigrantes. No quiero decir que la inmigración no deba suceder, porque es parte de la realidad de nuestro mundo. Estoy hablando del conocimiento que nosotros los cristianos debemos tener respecto del mover espiritual, de cómo se mueven los espíritus demoníacos a través de la inmigración. El año pasado, hermanos, yo estaba viendo una noticia en donde en un cementerio en Santiago de Chile se hizo un espacio especial para los inmigrantes mexicanos que hacen culto a la Santa Muerte. Y entonces, hermanos, el Señor comenzó a revelarme cómo se mueven los espíritus de un país a otro. Y entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que hay inmigrantes, por ejemplo, del país de México, que están trayendo una cultura, una costumbre distinta a nuestro país, que es el culto a la Santa Muerte, nosotros sabemos que están trayendo ese espíritu a nuestro país. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Debemos orar para reprender, para atar, para expulsar ese espíritu de nuestro país y no darle entrada. Pero principalmente, hermanos, preocúpense de sus hijos, porque este espíritu va a entrar a través de la contaminación cultural. Y pronto usted va a ver a sus hijos con calaveras y yendo a prender velas a la Santa Muerte en el cementerio y a hacer pactos, porque este espíritu trabaja con pactos, pero esos pactos que cobran la vida de la persona que está en pacto y de su familia. Entonces, hermanos, no se trata acá de que usted piense que todas las personas que vienen de México hacen esos pactos ocultos a la Santa Muerte y que no quiera usted tener amistad o trabajar con personas que vienen de ese país. No se trata de eso, hermanos. Vea más allá. Esto es espiritual. Usted debe orar, clamar, ejercer el poder que Jesucristo ha puesto en sus manos para atar, encadenar estos espíritus y sacarlos de su vida y no permitir que entren a su familia o a hacer daño en su familia o en su congregación. Estos espíritus están destinados y se están moviendo para infestar nuevos territorios. Lo mismo sucede con la cultura haitiana, hermanos. Ellos tienen gran acción en el mundo de la brujería y de la hechicería. Entonces, si usted
está en contacto con estas culturas, reprenda, encadene, expulse de su hogar, de su casa, de su trabajo, eh, estos espíritus de hechicería o de brujería. Tiene que estar frecuentemente, ojalá todos los días, en el nombre poderoso de Jesucristo, atando, destruyendo, cancelando todo plan satánico en su contra que venga a través de hechicería, brujería, pacto satánico, altares, etcétera, porque esto es lo que es parte de esa cultura. Y si esa cultura viene a nuestro país, obviamente vienen con esas costumbres y las van a ejecutar y las van a realizar en nuestro país. Nuevamente, hermanos, digo, no estoy diciendo que no aceptemos a los inmigrantes. Lo que estoy diciendo es que debemos tener vista más allá de lo evidente para que podamos defendernos de estas estrategias del enemigo. Es lo mismo, hermanos, que si una persona chilena viaja a otro país, va a llevar también consigo, si no ha sido liberada, esos espíritus que la oprimen, sus creencias, sus costumbres y los espíritus que actúan a través de esa persona. Entonces, es para todo el mundo lo mismo, en todas partes lo mismo. Lo que estoy diciendo, tenga usted discernimiento y vista más allá de lo evidente. Pida al Señor vista espiritual, pida revelación para que pueda usted vivir en libertad y no ser oprimido por estos espíritus que se están moviendo grandemente por el mundo. Se mueven, hermanos, para potenciarse entre ellos. El Señor me ha revelado que se potencian los principados en los nuevos territorios. La frase que llegó a mí fue: la unión hace la fuerza. Entonces, hermanos, ellos se están uniendo para tener más fuerza. Entonces están migrando los espíritus de un territorio a otro para unirse y tener más poder. Satanás está armando sus batallones con poder. De la misma forma, hermanos amados, nosotros debemos unirnos en oración, todos los cristianos. Paren de discutir por doctrinas. El poder de nuestro Señor Jesucristo no es doctrina. El reino de Dios es poder, dice su palabra. Es poder. Por lo tanto, hermanos amados, unámonos en el poder que Jesucristo nos dejó. El poder de la oración, el poder de invocar su nombre, el poder de invocar su sangre poderosa y santa, el poder, hermanos amados, que Jesucristo nos entregó en nuestras manos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció a Satanás, el enemigo. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y le ha dado potestad sobre todo lo que está en el cielo y sobre todo lo que está en la tierra. Y nosotros, como sus hijos, tenemos esa potestad y ese poder. Solo debemos vivir en santidad y en comunión para que ese poder se manifieste a través de nosotros. Hermanos amados, no permitamos que el enemigo, a través de contaminar nuestras costumbres, haga deterioro del cuerpo de Cristo. Somos su iglesia santa. Somos su novia, la que Él viene a buscar, con vestidos limpios, sin mancha y sin arruga, dice su palabra. Tomemos el poder que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado y saquemos de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, todo aquello que el enemigo ha implantado y que no pertenece al templo del Dios Altísimo. Limpiémonos, hermanos, y que Jesucristo actúe con poder a través de nosotros, unidos, unidos, hermanos. El enemigo une y potencia sus tropas. Nosotros los cristianos debemos unirnos y potenciar
el cuerpo de Jesucristo. Queda poco tiempo. El Señor viene por su iglesia. Debemos estar unidos en poder, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, santo, poderoso, Rey de reyes, Rey de gloria. Alabado sea su santo nombre. Hermanos amados, que nuestro Señor les bendiga con su amor, con su paz, con discernimiento, ojalá con vista espiritual, don de ciencia. Sea nuestro Señor fortaleciendo su iglesia y preparándonos con todas las armas que necesitamos para luchar para su honra y gloria en estos tiempos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra, la gloria y el poder.